Buenos días, amados hermanos y hermanas en el Señor. Es un privilegio poder estar ante ustedes y guiarles en la reflexión de la palabra. También un saludo especial a todas aquellas personas que a través de las redes sociales escuchan este mensaje, tanto en Venezuela como en otros países, lo cual nos permite seguir desarrollando nuestro ministerio de evangelización digital, así lo hemos llamado. Y creemos que a medida que pasa el tiempo hemos ido teniendo una buena respuesta a cada una de estas predicaciones y reflexiones. Les invito hoy a pensar en el siguiente tema: la guía de Dios en tiempo de peligro. La guía de Dios en tiempo de peligro, basado en Mateo 2, 13 al 23. Después del 25 de diciembre entramos en lo que se conoce como temporada navideña. Bien dijo el liturgista, seguimos en Navidad hasta el 6 de enero, que es la fecha de Epifanía, cuando Jesús se revela, se manifiesta como Mesías para iniciar su misión. Es un momento para que la iglesia celebre y dé gracias por la llegada de la palabra de Dios hecha carne. La luz de Dios había venido y ha venido a este mundo. El Evangelio de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, sirve de puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y es interesante que Mateo le escribe a los judíos. Hay otros evangelios que le escribe a los gentiles. Mateo se está dirigiendo a los judíos, y para convencerle de que Jesús sí es el Mesías, apela a las profecías. De todos los evangelios, Mateo es el que más menciona las profecías, porque quiere que los judíos que conocen el evangelio, que conocen las profecías del Antiguo Testamento, entiendan que Jesús es el Mesías. Hace un gran esfuerzo en este sentido. Otro elemento importante para entender el contexto del pasaje son los paralelos que Mateo hace entre el Éxodo y la vida de Jesús, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto es importante, aquí esta relación, primero porque nos da a entender que es un trabajo literario bien pensado. No fue algo casual, ¿sí? Ni algo sencillo. Posiblemente sus discípulos y escuelas siguieron trabajando el texto, pero aquí hay algo muy bien pensado y hace un paralelo entre Moisés. El primer elemento de ese paralelo son las matanzas. En Egipto, el pueblo de Israel crecía en gran número. Entonces el faraón dice, es peligroso. Un pueblo que crece, se organiza, es peligroso. Entonces dio la orden de matar a todos los niños varones menores de 2 años. Y sabemos la historia, cómo la madre, su hermana lo esconden, lo ponen en una canasta del río, es adoptado por la hija del faraón. Toda esa historia que ya conocemos, pero allí se dio una matanza, que es un símbolo o señal de un imperio, como era el imperio egipcio, dirigido por un faraón terrible. En el nacimiento de Jesús también se nos habla de otra matanza. El líder de Roma, ya del Imperio Romano, cuando le avisan que ha nacido, va a nacer un niño que será el rey de Israel, siente amenazado su gobierno, su poder, entonces decide también matar a los niños menores de 2 años, tratando de captar allí a ese niño que iba a ser el rey de Israel. Sobre este último hecho no hay base histórica. O sea, no hay una base histórica que diga hubo una matanza en Israel, en Palestina, de niños. Entonces viene la pregunta, ¿y por qué Mateo lo menciona? O porque sucedió, pero es curioso que nadie más lo mencione, o él está queriendo denunciar algo detrás de esto. Es posible que le esté denunciando
la crudeza y la barbarie de un imperio como el de Roma, que era capaz de matar a los niños y masacrar a todo un pueblo. Lo interesante aquí es cómo se hace un paralelo entre esas dos matanzas. Hay un segundo paralelo, y es que cuando Moisés está escondido en un desierto, Dios le dice a Moisés: Moisés, ve otra vez a Egipto para que liberes a mi pueblo. Y Moisés dice: pero es que el faraón me quiere matar. No te preocupes, desciende, porque el que quería matarte ya está muerto. Ya murió. Entonces no tienes peligro. Lo mismo pasó con José, estando en Egipto casualmente. Dios le dice a José: regresa a Israel, regresa a Palestina, porque quienes pretendían o querían matar al niño ya han muerto. ¿Están viendo el paralelo allí? Hay una relación que tiene una intencionalidad teológica en el texto. Así como Moisés lidera el éxodo hacia la tierra prometida, Jesús es presentado como ese nuevo Moisés que dirige a su pueblo y a la humanidad hacia la construcción definitiva del reinado de Dios. Es decir, Jesús también es un liberador. Jesús también tiene un proceso que desarrollar en la historia del pueblo y de la humanidad. Ahora veamos rápidamente algunos aspectos que podemos destacar del pasaje bíblico de Mateo 2. En primer lugar, aquí hay amenazas imperiales. En Egipto era Babilonia. Ahora, en la época de Jesús, ¿quién es? Roma. ¿Sí? Y es que entre toda la historia de la humanidad siempre han habido imperios. Hablemos solamente de los textos que vimos en Isaías en mensajes anteriores. El primer imperio fue Babilonia, después estuvo Asiria, después estuvo el imperio persa, el helénico. Y en todos esos imperios que se narran en la misma Biblia, se destaca la barbarie, la invasión, la destrucción, el destierro, la masacre y la miseria del pueblo. En el Nuevo Testamento, ya bajo el Imperio Romano, también se dan condiciones crueles. Y es ahí donde creemos que Mateo está denunciando ese imperio, no porque hay un hecho histórico de la matanza de niños. ¿Cómo vemos la condición de ese imperio romano? Podemos verlo en las mismas palabras de Jesús. Cuando leemos la Biblia hay que leer entre líneas, porque está insinuando, diciéndonos cosas que a veces no vemos. Por ejemplo, Jesús dice que salió a la calle y vio a la multitud como ovejas sin pastor. El pueblo de Israel era una multitud como ovejas sin pastor espiritual y sin pastores políticos. Los líderes políticos son considerados también pastores. En las acciones de Jesús, una vez Jesús estaba en cierta región y le mandó a decir el jefe romano: vete de mi territorio, no me conviene que usted esté hablando y enseñando aquí en mi territorio. ¿Qué le dijo Jesús al mensajero? Vaya, díganle ¿a quién? A esa zorra que voy a estar aquí hoy y mañana y después me voy. Esa expresión dura de Jesús, de esa zorra, de ese ladrón, de ese impostor, de ese aprovechado. De esa manera Jesús estaba describiendo lo que estaba pasando también. Aquí encontramos en el relato un censo. El emperador romano, para saber cuánta gente tenía, pero también cuánto impuesto iba a cobrar, sale la orden de ir a censar. Todo el mundo tiene que censarse, pero en su lugar de origen. Por eso es que José y María tienen que ir a Belén para cumplir con esa ordenanza. También encontramos allí, como parte de esa situación de dominación, la mentira a los reyes magos. ¿Recuerdan cuál fue la mentira? Cuando el líder romano le dice a los reyes: vayan ustedes y lo adoran
y vienen y me dicen dónde está para irle a adorar también. Mentiroso. Era para matarlo. Una característica de los imperios es la mentira a los reyes magos, que ni eran reyes ni eran magos. Eran posiblemente científicos, eran posiblemente astrónomos o astrólogos. Astrónomos, porque leían, estudiaban los astros. Estos hombres reciben esas mentiras y ese engaño. Sin embargo, Dios vuelve a advertirles: váyanse por otro lugar, porque lo que quieren es matar al niño. Y por supuesto la matanza está denunciando una situación dura, difícil, que estaba viviendo el pueblo en ese momento. Del censo y la persecución convierte a José, María y al niño en una familia inmigrante. El censo, la persecución, convierte a José, a María y al niño en una familia inmigrante. La humanidad siempre ha sido inmigrante. Eso no es nuevo. Estos días he escuchado un video aquí en mi celular, en la entrevista a un indígena, un líder indígena, y él decía que a veces los criticaban porque ellos decían que eran los pueblos originarios. Él decía: somos los pueblos originarios, pero hace muchos años, 4000 años, inmigrantes asiáticos llegaron a América y de ahí descienden la mayoría de los pueblos aborígenes, originarios de nuestras tierras. Y es que siempre hemos sido inmigrantes. Yo le decía hace unos varios meses en un mensaje que yo también he sido inmigrante. Y en mi familia yo soy la cuarta generación de inmigrantes. Mis abuelos eran españoles, mis abuelos fueron migrantes por la violencia de la década del 50. Mis padres tuvieron que emigrar. Yo también emigré y mis hijos han emigrado. Es una familia de inmigrantes. Y si sacáramos cuenta y tuviésemos tiempo aquí, veríamos cuántos de ustedes vienen de migraciones de las islas del Caribe, de Oriente, de Maracaibo, de cualquier otro lugar. Porque hay una migración permanente. Algunos por economía, otros buscando mejores niveles de vida, otros por la persecución, la violencia y muchas cosas más. Aquí encontramos a una familia, José, María y el niño, que salen a Belén. De Belén los mandan a Egipto, ¿sí? Unos 500 kilómetros o más. La línea más corta era de 500 kilómetros en burro, a través de un desierto. Esa migración en Egipto tardó un promedio de 2 años. Estando allí le dice otra vez el Señor: regrésate otra vez a Israel. Entonces Belén, Egipto, de Egipto regresa a Israel, y estando en Israel le dice: pero no te vayas para Belén, vete para Nazaret. Por eso Jesús nace en Belén y crece en Nazaret. Por eso Jesús es el nazareno. Es una familia inmigrante. ¿A dónde llega él? A la tierra de Palestina. Sí, Nazaret y Belén de Palestina. Ahora bien, algo que debemos rescatar en esta mañana de este pasaje bíblico es la guianza y el cuidado de Dios. Cómo Dios guía y cuida. En primer lugar, un proyecto histórico. Dios siempre dirigiendo la historia. Si analizamos toda la historia del Antiguo Testamento, desde Abraham, pasando por Moisés, llegando al mismo pueblo de Israel, que es elegido como la cuna del Mesías. Cuando se le anuncia a María que va a estar embarazada, cuando se le anuncia a José que acepte a María en esa condición, cuando se le orienta
en todo ese peregrinaje que ya hemos mencionado, es un Dios que está guiando, es un Dios que está cuidando su proyecto. Pero también está cuidando al Mesías, que tiene un propósito de salvación para toda la humanidad. A forma de resumen o conclusión, vamos a enfatizar lo siguiente. Primero, Jesús es el Mesías. Es lo primero que hay que resaltar aquí. Jesús es el Mesías. No esperamos a otro. Es un Jesús que está en Éxodo, ¿verdad? El camino hacia la construcción del reinado de Dios. A veces hemos limitado nuestra fe cristiana. Bueno, yo acepto a Cristo, asisto a la iglesia, practico y cumplo con todas las normas éticas morales, doy el diezmo, no le hago mal a nadie, ya creemos que eso es. Ya les hablé de un proyecto histórico de Dios a través del pueblo de Israel. Ese proyecto continúa hacia la realización de un reinado de amor, de justicia y paz en la tierra. Estamos en camino como personas, como iglesia y como humanidad hacia la construcción de un mundo nuevo y mejor. Otro elemento que quiero resaltar en esta conclusión es que hoy también se vive bajo la amenaza del imperialismo, un imperialismo cruel. Aquí en el Caribe han bombardeado y han matado más de 100 personas. Otra matanza. Ahora, si hablamos de Palestina, si hablamos de Gaza, ahí hay una masacre atroz, horrible. Es decir, que las matanzas hoy se están dando y parece que la humanidad no se diera cuenta de lo que está sucediendo. Vivimos bajo un imperialismo donde también se mueven las mentiras, sobre todo a través de las redes sociales. Cualquiera monta una falsa noticia y si no tenemos criterio de análisis, nos la estamos creyendo en forma completa. Pero también encontramos gran crisis, no solamente en la humanidad, sino también en la naturaleza. Hoy también están los inmigrantes, ¿o no? Existen los inmigrantes, y no solamente en Venezuela, de la mayoría de los países del mundo, de Europa. Hay miles y millones de inmigrantes, de familias inmigrantes, como consecuencia de todo esto que hemos mencionado. Nadie emigra porque sí, respondiendo a una gran necesidad. Hoy el mundo está lleno de inmigrantes. Cuando el sistema y el imperio necesita los inmigrantes, los llama y los atrae. Cuando no los necesita, los expulsa y los bota como si fueran delincuentes. Pero sobre todo esto, cualquiera que sea tu situación personal, familiar o social, no tengamos miedo. El Señor también nos guía, nos cuida y nos defiende. Eso debe cerrar esta reflexión. No tengamos miedo. Los jóvenes, las parejas jóvenes, la situación que vivimos a veces a nivel familiar o a nivel social, lo que está experimentando Venezuela en este momento, de amenazas, de bombardeo, y eso no es juego. Lo que pasó en Gaza fue un experimento para decirle a los demás, cualquiera que se oponga le puede pasar lo mismo y nadie va a hacer nada a su favor. Esas amenazas son ciertas. Rogamos y oramos para que no se den. Pero como le dije el domingo pasado, en cualquier circunstancia, por difíciles que sea, no tengamos miedo. El Señor también nos guía, nos cuida y nos defiende y tiene un propósito para todos nosotros. Quiero compartir con ustedes como oración final una oración elaborada por un grupo que se llama Mirada Contemplativa, Espiritualidad y Vida. Me llamó esta atención la oración y quiero dejarla con ustedes también en forma de oración. Inhala calor, exhala el frío del aislamiento. Siente el latido de tu corazón como un pesebre que se ensancha para recibir a un invitado. La noche de la fragilidad. Belén está saturada. El ruido de los censos, los negocios
y el turismo religioso llenan las calles. Pero Dios elige el margen, el lugar donde se acaba el mapa de los privilegios. Imagina el olor a paja seca, el aliento húmedo de los animales y el frío de la noche que se cuela por las grietas. Allí el creador del universo se hace tan pequeño que depende totalmente de los brazos de una mujer. La fragilidad no es un error de Dios, es su lenguaje. Contemplar el pesebre es desaprender el poder mundano para aprender la vulnerabilidad divina. La acción hoy es convertirnos en espacio para lo pequeño. Amén.